monitor de Centros Cívicos de A Coruña y hoy vamos a realizar una clase de pilates. Vamos a empezar haciendo un poco de movilidad articular y luego nos pondremos a trabajar. Vamos a comenzar con pie derecho haciendo círculos con el tobillo. Cambiamos el sentido con el mismo pie, pero en otro sentido. Círculos con el tobillo. Cambiamos de pierna. Cambiamos el sentido. Muy bien, vamos a ponernos 30 veces talón puntera. Recordamos, cuando nos pongamos de punteras, no hay problema, subimos, pero cuando nos ponemos de talones no llevemos la cadera hacia atrás. Vamos allá. 1, 2, 3, vamos a hacer 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Perfecto. Juntamos los pies. Vamos a hacer 30 sentadillas con las manos en la cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Hacemos 10 a cada lado como si esquiásemos. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Abrimos piernas y vamos haciendo círculos bien amplios con la cintura. Como estuviésemos bailando un hula hoop. Hacemos los giros al otro lado. Vamos con torsión a un lado y al otro. Tocamos lateralmente las rodillas. Muy bien, cruzamos los brazos a la altura del pecho, bajo, subo. Y vamos con nuestras muñecas, hacemos giros hacia afuera. Hacia adentro. Flexión, extensión de codos. Y vamos con nuestros brazos. Hacemos círculos adelante con los hombros. Atrás.
Elevamos 10 veces. Y vamos con la cabeza. Hacemos 5 giros a un lado, 5 giros al otro. Decimos que sí con la cabeza. Decimos que no. Quizás. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a utilizar una alfombra, una colchoneta, o si tenemos un suelo cómodo, un suelo cálido, podemos trabajar, si no también en el suelo. Vamos a empezar colocándonos en la posición perfecta, ¿vale? De inicio, que será separando la puntera de los pies, los talones, y así tenemos la distancia de la cadera. Y desde aquí vamos a ir articulando nuestra espalda, vértebra a vértebra. Tendremos espalda recta, hombros ligeramente hacia atrás, barbilla ligeramente en descenso. Y desde aquí iremos tomando aire, creciendo un poco, soltando, llevamos barbilla al pecho, se queda aquí hasta el final de todo el movimiento. Y vamos bajando vértebra a vértebra hasta llegar abajo. Una vez que llego abajo, tomo aire de nuevo y suelto deshaciendo vértebra a vértebra, colocando por último los hombros y la cabeza con ese ligero descenso. Luego también lateralmente para que lo veamos. Estando en posición perfecta, hombros ligeramente hacia atrás, barbilla ligeramente en descenso y espalda recta. Tomo aire, crezco, suelto barbilla al pecho y voy bajando vértebra a vértebra. Primero por las de arriba voy mirando todo lo que llevo puesto. Y una vez que llegamos abajo, tomo aire y suelto deshaciendo, pero sigue la barbilla pegada. Y lo último que coloco es los hombros y la barbilla en su sitio. Pues vamos para allá, vamos a hacerlo 8 veces. Posición perfecta, espalda recta, hombros ligeramente hacia atrás, barbilla ligeramente en descenso, tomo aire, crezco, suelto aire, bajo. Barbilla al pecho y vértebra a vértebra. Tomo aire, suelto. Y recordamos, el último movimiento es para colocar los hombros y la cabeza en posición. Tomo aire, crezco, suelto. Tomo aire, suelto, voy subiendo. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Y vamos subiendo. Recordar dejar bien los hombros, bien la cabeza, luego también lateralmente. Tomo aire, crezco, suelto. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto.
tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Cuando tengamos las 8 hechas, continuaremos con el siguiente ejercicio. Para el siguiente vamos a estar sentados en nuestra alfombra, en nuestra colchoneta, ¿vale? Y vamos a hacer la sierra. Entonces, para ello, nos sentamos, abrimos piernas, recolocamos la cadera y colocamos los brazos en posición de cruz. Lo que haremos aquí será lo siguiente. Yo suelto aire llevando la mano a la pierna contraria, al lateral, ¿vale? Y hacia abajo. La otra mano lo que hace es lo siguiente. Yo estoy aquí y va a ir así, ¿vale? Como si diésemos un remazo, como si remásemos hacia adelante. Y vamos a ir turnando de forma alternativa a una a otra. Pues entonces, abrimos piernas, recolocamos nuestra cadera, espalda recta, brazos en cruz. Tomo aire, crezco, suelto, mano izquierda al lado derecho. Si quiero puedo forzar un poquito, pero suave, con cuidado con nuestra espalda. Tomo aire, vuelvo, suelto. Tomo aire, vuelvo, suelto. Tomo aire, vuelvo, suelto. Tomo aire, 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 vamos con la última, suelto. Tomo aire, suelto. Muy bien, ahora notaremos sobre todo cansadas un poquito la espalda, las piernas, vamos a soltarlas muy suavemente. Lo que hacemos es, nos tumbamos y vamos primero agitando un poquito las piernas para soltarlas. Y ahora vamos llevando suavemente a un lado y al otro nuestras rodillas. Muy bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio. Voy a juntarme un poco, que los pies ahora mismo no nos interesan. Bien, vamos ahora mismo a hacer círculos de brazo. Para ello estaremos tumbados boca arriba en nuestra alfombra, en nuestra colchoneta, y lo que haremos será, con nuestros brazos, tomamos aire, vamos bajando brazos, soltamos, subiendo. Tomamos bajando, soltamos subiendo. Voy a colocarme un poquito más adelante, aquí, para no tropezar. Bien, entonces desde aquí yo tengo que intentar siempre dejar este hueco como si tuviese una pelota en mis manos, ¿vale? Y entonces lo que voy haciendo es, tomo aire, suelto bajando brazos, van pegaditos al suelo y cuando empieza el movimiento de nuevo hacia adelante subiendo, es cuando vuelvo a tomar aire. Tomo aire en la subida, suelto aire en la bajada. Tomo aire en la subida, suelto aire en la bajada, dejando siempre aquí la distancia de una pelota. Lo más importante es que tenemos que segmentar nuestro cuerpo. Lo que es nuestro tronco está pegado totalmente al suelo, ¿vale? Nuestro tronco no se mueve en absoluto. Y son los brazos los únicos que se mueven, como si estuviesen ellos articulados, pero van por su cuenta. Vamos para allá.
Estamos tumbados. Vamos. Soltando aire en la bajada. Perdón. Sí, soltando aire en la bajada, tomando aire en la subida. Soltamos en la bajada. Tomamos en la subida. Suelto. Tomo. Suelto. Tomo. Tenemos que mantener nuestra espalda bien pegada a la colchoneta, a la alfombra. Suelto. Tomo. Y nuestras manos que se miren paralelamente, una palma a la otra. Suelto. Tomo aire. Suelto. Tomo aire. Suelto. Tomo aire. Suelto. Tomo aire. Uno más, suelto. Tomo. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio va a constar de círculos de fémur, es decir, los círculos, en vez de hacerlos de pierna, como tenemos hecho algún día, van a articular solo lo que es la parte alta de nuestra pierna, como de la siguiente forma. Yo estoy con las piernas apoyadas dobladas y desde aquí voy a llevar la pierna desde esta posición al lateral. Cuando no puede bajar más, ya vuelve y va rotándose, ¿vale? ¿Veis el movimiento? Repito con esta. Yo voy a ir subiendo desde aquí. Cuando llego a una posición más o menos que si sigo subiendo ya se me tendría que despegar aquí y no queremos eso, entonces yo subo hasta ese punto. Bajo lateralmente. Si quisiese seguir bajando ya tengo que llevarme la otra. Entonces, como no quiero eso, baja solo hasta donde puede sin levantar la cadera. Desde aquí traigo la pierna y ya la voy rotando, intentando que no llegue a tocar el suelo. Entonces, yo traigo y recoloco y volveríamos a empezar, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tomar aire en la bajada, soltar en la subida. Tomo aire en la bajada, suelto en la subida, ¿vale? Haciendo esos círculos. Vamos a hacer 5 y 5, ¿vale? 5 en un sentido, 5 en el otro, y luego con la otra pierna, 5 en un sentido, 5 en el otro. Vamos para allá. Empezamos con pierna derecha aquí elevada, soltamos en la bajada, recordar, llevamos lateralmente, vuelve y recoloco, tomo aire en la subida, suelto en la bajada, tomo en la subida, 2, suelto en la bajada, tomo en la subida, 3, recordar, mantener esa tensión en vuestra zona abdominal y lumbar, 4, que ayuda a pegar vuestra espalda a la colchoneta del suelo, y 5. Y ahora vamos en otro sentido. Soltamos en la bajada, tomamos en la subida, soltamos en la bajada, tomamos, tomamos en bajada, soltamos en subida. Tomamos en bajada, soltamos en subida. Uno más, tomamos, soltamos. Cambiamos de pierna. Vamos ahora con pierna izquierda. Colocamos en posición inicial. Tomamos en bajada, soltamos en subida.
tomamos en bajada, soltamos en subida, tomamos en bajada, soltamos en subida, tomamos, soltamos, 4, y vamos con la última en este sentido, tomamos, soltamos, 5, y ahora al revés, tomamos en bajada, soltamos en subida, tomamos en bajada, soltamos en subida, tomamos en bajada, soltamos en subida, 3, tomamos en bajada, soltamos en subida, 4, tomamos en bajada, soltamos en subida y 5. Muy bien, pues continuamos ahora con el siguiente tramo de ejercicio.